Buenas tardes, una nueva edición de Diálogo Abierto. Desde ya les damos la bienvenida. El día de hoy es un programa especial de Diálogo Abierto porque estamos queriendo decir algo que nos nace desde dentro y es lo siguiente: infancia y niñez en emergencia. Es urgente una respuesta frente a esta situación y es parte del pronunciamiento, el nuevo pronunciamiento que el grupo, la Iniciativa Ciudadana Inversión en la Infancia, va a lanzar el día de hoy. Pero antes de entrar al pronunciamiento, yo quiero dar las gracias nuevamente y saludar al canal 18.1 de UCI Noticias, que está con nosotros. Estamos en red con Canal 1 de WIN TV, Canal 516 de Claro, Canal 15 de Vez Cable, Canal 715 de Cable Más, todos ellos junto con otras redes de emisoras y medios de comunicación regionales. Y agradecemos que en este momento estamos también conectados para esta edición con Radio Cutibalú de Piura, estamos con Radio Alegría de Apurímac, Radio Guaitará de Huancavelica, Radio Tahuantinsuyo del Cusco, Radio Onda Azul de Puno, Radio Universitaria de Huancavelica, Televisión Cusco, Cablevisión Canal 21 de Tumbes, Cosco Televisión de Cusco, Diario Integración de Ancas, Diario El Poder de San Martín, Diario de Chimbote, Diario Perú 21 de Lima, como siempre, como parte de este soporte a la Agencia de Noticias por la Infancia. Nosotros el día de hoy, pues ya hemos tenido la presentación del nuevo gabinete y este nuevo gabinete ha permitido que se ha creado algunos cambios que en este momento tienen que ver fundamentalmente con que el nuevo presidente del Consejo de Ministros es el señor Walter Martos Ruiz. En el Ministerio de Defensa estará al frente de Jorge Luis Chávez, quien se desempeñó como jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tendrá a Javier Eduardo Palacios como nuevo ministro, quien se desempeñaba como viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral. En el Ministerio de Energía y Minas estará Luis Miguel Inchauste, en reemplazo de Rafael Jorge Velarde Llosa. Y en el caso del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pues damos la bienvenida a la doctora Rosario Sacieta Morales, quien asumió como titular del sector en reemplazo de la doctora Gloria Montenegro. Junto a ellos, pues, estamos en este momento con la doctora Macetti en Salud y la doctora Patricia Donaire en el MIDIS. En fin, yo creo que hay un conjunto de gente con el cual hemos ya avanzado con nuestra alerta ciudadana para incluir algunos puntos en la agenda de lo que constituye esta propuesta de 12 puntos que deben constituir un plan de acción para un año como respuesta a la situación que vive de emergencia la infancia y la niñez. Frente a esta situación, el día de hoy estamos emitiendo un nuevo pronunciamiento en el cual prácticamente resaltamos con urgencia. O sea, vamos a reiterar con urgencia que en el marco de la coyuntura política por la cual atraviesa el país, como Iniciativa Ciudadana Inversión en la Infancia, reiteramos nuestra demanda de una respuesta urgente frente al impacto que la pandemia viene generando en la situación de nuestra infancia y niñez. Para ello, estamos convocando a una gestión y respuesta inmediata en los siguientes puntos. Los medios de comunicación tienen ya copia de esta demanda. 1. El compromiso con la infancia es y debe entenderse como una política de Estado y no reducirse solo al gobierno, lo cual debe evidenciarse en los mensajes y planes que presentan. Esto en el contexto de ampliar la corresponsabilidad ciudadana, de articular los esfuerzos de todos los sectores sociales y políticos desde el nivel local hasta el nivel central. Esto es un tema de todos. Esto es lo que se plantea. Segundo, reiteramos la urgencia del fortalecimiento de la atención primaria a la salud, la reactivación de los servicios de salud para la atención a la infancia y en la niñez, principalmente en el combate contra la anemia y desnutrición crónica infantil. No podemos aceptar retroceder en los avances que hemos dado, encima con todo lo que se nos viene.
Tercero, urgir a los gobiernos regionales y locales a la creación de un mapa de vulnerabilidad que sirva para conocer la situación de la infancia y niñez, así como la eficiencia en el uso de los recursos disponibles. Hay muchos recursos que se está transfiriendo para combate a la anemia, pero es urgente saber dónde están, cómo están, quiénes son, cuántos son para planificar la respuesta en esta emergencia que merecen todas estas familias. Cuarto, frente al crecimiento de la violencia contra la infancia y especialmente contra nuestras niñas, demandamos la creación de espacios locales para la activación de los comités para la gestión y respuesta necesaria, así como su inmediata visibilización y priorización en los discursos y planes locales, regionales y de gobierno. Respuesta rápida y eficaz. El quinto punto es invocamos a todos, principalmente maestros, operadores de justicia y organizaciones sociales, a estar alertas y vigilantes para colaborar en el cumplimiento del compromiso, así como el uso eficiente y oportuno de los recursos disponibles en favor de la defensa y protección de los derechos de nuestra infancia y niñez. Desde la iniciativa ciudadana, Inversión en la Infancia, nos mantenemos alertas y a disposición para incidir, vigilar y colaborar en que todos estos compromisos se cumplan y que nuestra propuesta de plan de respuesta en emergencia para los próximos 360 días se pueda poner en ejecución por el país, nuestra infancia y nuestra niñez. Este es un pronunciamiento que tiene que ver básicamente con lo que estamos sintiendo en este momento. Pero antes de pasar al padre Gastón Garatea, quiero saludar el día de hoy. Se cumple la Semana de la Lactancia Materna, para lo cual pues nos aunamos a todos esta lucha para poder priorizar y dar garantías de que la lactancia materna realmente ocupe un lugar preponderante, fundamental en todo el trabajo. Y por otro lado también hacemos un saludo por el Día del Nutricionista. El día de hoy los nutricionistas están pues de fiesta, están conmemorando, están muy preocupados los nutricionistas están sintiendo de que prácticamente tenemos un desafío porque vamos a pasar de pobreza a hambre y necesitamos tener respuestas urgentes e inmediatas. El día de hoy, entonces, dando la bienvenida a todos los medios, vamos a tener con nosotros como invitados en esta reunión, estará el doctor Carlos Eduardo Aramburú, antropólogo y docente, miembro del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia. Estará el doctor Carlos Casas, quien es economista y decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico y quien es miembro también de Inversión en la Infancia. Estará la doctora Marisol Perestello, ex ministra de Justicia y miembro de Inversión por la Infancia. Estará el doctor Aquino, médico especialista en nutrición y gerencia de salud, miembro también de Inversión en la Infancia, para los comentarios respectivos de lo que fue y lo que es la puesta en marcha de esta respuesta en emergencia, de esta propuesta que ha hecho el Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia. Y por supuesto, también tendremos el día de hoy la participación de Monseñor Pedro Barreto, cardenal del Perú, arzobispo metropolitano de Huancayo, quien nos ha concedido un espacio para poder manifestar su opinión frente a esta convocatoria de emergencia. Buenas tardes a todos ustedes. Entonces, yo los invito en este momento a poder asistir a las palabras del pronunciamiento del padre Gastón con respecto a esta nueva convocatoria. Adelante, por favor, Jimmy. Hoy día se nos presenta una nueva urgencia, ¿no? Una urgencia para hablar sobre los niños, sobre las niñas, sobre la necesidad de tener una protección muy clara. Acabamos de cambiar el gabinete y eso siempre significa crisis, significa desconcierto, significa angustia. Habíamos trabajado
bastante tiempo pidiéndole a los ministros, y sobre todo a los ministros de la infancia, que es la jefa ahora es la señora Rosario Zacieta, que tomaran como muy en serio la protección de los niños. Hay muchos niños que están malnutridos, hay muchos niños que están llenos de enfermedades, hay muchos niños que están expuestos a la violencia, y eso no está bien. Queremos nosotros una infancia que tenga proyecto, que tenga futuro. Por eso es que hemos alertado y hemos renovado nuestra alerta ciudadana de la inversión por la infancia. Esta organización ciudadana que busca que el Estado proteja a los niños, porque ellos son niños, no tienen fuerza, no tienen las posibilidades de tener poder. Y cuando el poder es servicio, el poder sirve. Un poder que es poder y nada más que poder no nos sirve. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya estamos de vuelta. Yo creo que el mensaje claro y directo a la vena. Queremos una infancia que tenga proyecto y futuro. Por eso hemos reiniciado nuestra agenda por la infancia y la niñez. Cuando el poder es servicio, el poder sirve. Cuando solo es poder, no sirve. Palabras del padre Gastón Garatea. Y entonces ahora sí damos la bienvenida a nuestro panel. Y creo que iniciamos en este momento, Carlos Eduardo, con varias preguntas e inquietudes, ya que nos han hecho llegar fundamentalmente los medios de provincias y Perú 21, para tus comentarios, y en tus comentarios, si pudieras incluir, que es prácticamente la constante de las preguntas, es qué son estos 12 puntos y por qué deberían constituir un plan para un año como respuesta a emergencia. Adelante, Carlos Eduardo. Bueno, gracias Salvador, un saludo a Marisol, a Óscar y a Carlos. Es un gusto estar con ese panel de esa calidad y de ese compromiso. Lo primero que quisiera señalar, nos tiene aturdidos de este país, que es impredecible. Cada mañana nos despertamos desgraciadamente con algo que nos sorprende y que nos preocupa. Una primera cosa de reflexión general, Salvador, que me permito hacer es que lo importante es que haya políticas continuas de Estado en las cuales todos estamos de acuerdo. Entonces, hay mucha presión por cambiar personas. Lo que yo creo que hay que resaltar es que el cambio de personas no debería implicar cambios en políticas que son acertadas, ¿verdad? Eso es muy importante porque la política no la hacen las personas, la hacen los estados y deben responder a la ciudadanía. Entonces, una de las políticas de Estado de largo plazo en la cual felizmente creo que hay un consenso, aunque poca acción, es, como ha dicho el padre Garatea, el tema de los niños. ¿Qué se nos viene? Va a venir francamente tres cosas que me preocupan. Primero, y Carlos Casas nos va a hablar de eso mucho más que yo, pero hay una crisis económica que va a ser seguramente más larga y más compleja que el tema de la pura crisis de salud que se nos viene encima, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que ambos padres van a tener que salir a buscar trabajo. Les recuerdo que en las familias más pobres hay más niños. La tasa de pobreza en la población infantil es más alta que la tasa de pobreza en el resto de la población. Entonces, el primer tema es, ¿qué pasa con esos niños que quedan en casa? ¿Quién se va a encargar de ellos? La abuelita, la hermana mayor, el tema del cuidado. El segundo tema, que también Marisol sabe de eso mucho más que yo, es que un contexto doméstico cerrado, angustiado, estresado, es un caldo de cultivo para la violencia. Entonces, el riesgo de mayor violencia contra los niños, que son, como ha dicho el padre Garatea, la víctima inocente, me preocupa, me hace pensar que tenemos que tener mucha presencia y mucha vigilancia en ese tema. Y lo tercero, más desde el punto de vista político, tiene que ver con los espacios de los niños, que es el tema del distrito, el barrio, la casa, la importancia de lo local. Y sabemos que Grade hizo una investigación hace unos años muy interesante de que a mayor pobreza de la población del distrito, menos competencias tienen los municipios para resolver los problemas. Entonces hay que empezar a mirar, creo que eso es una crítica válida al gabinete anterior, al cateriano, tenemos que mirar de adentro, tenemos que mirar lo que pasa en la provincia, en el distrito, en un país tan heterogéneo, tan complicado. Entonces, para hacer mi primera reflexión de forma muy corta, creo que hay tres temas claves que señalar. El tema de salud, que Óscar nos va a mencionar con mucho más solvencia que yo, como se ha dicho, el tema de atención primaria de salud, la prevención antes que la curación, y nos hemos olvidado de eso con la discusión de las camas UCI, el oxígeno en los hospitales, que está bien, pero que no basta. A largo plazo, lo preventivo es fundamental. En segundo lugar, el tema del trabajo, la crisis económica, padres ausentes.
qué pasa con esos niños. Y tercero, el tema de la violencia. Para empezar, quisiera señalar que este es un colectivo de personas independientes, tenemos miradas políticas muy diferentes, pero coincidimos en algo central. El tema de los niños es un tema de Estado, es una preocupación de todos y tiene que tener continuidad y acción concreta. Gracias, Salvador. Carlos Eduardo Aramburu, yo creo que has contextualizado esto. Ya tengo 20 preguntas que nos han hecho llegar los emisores de provincias, pero evidentemente Marisol Perestello, tú tienes un rol, fundamentalmente el cambio de ministra del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y estamos dentro del pacto, de la alerta ciudadana. Por lo menos hay 3 o 4 puntos que están enfatizando en una respuesta rápida y eficaz contra esta creciente violencia contra la mujer, pero principalmente contra la niña, que lamentablemente en el discurso anterior, si bien es cierto el Premier incluyó varios los puntos de esta alerta ciudadana, pero en el caso de violencia no incluyó necesariamente a la infancia ni a la niña. ¿Qué esperamos de este nuevo gabinete y cómo fortalecemos esta nueva convocatoria? Bueno, primero, muchas gracias, Salvador, por la oportunidad de poder recordar a puertas de la presentación de este nuevo gabinete al Congreso algunas cosas que pueden, por la pandemia y por lo que estamos todos viviendo, pasar inadvertidas, pero que van a dejar secuelas que podemos evitar si actuamos oportunamente. Y eso es referido a niños, niñas y adolescentes con relación a varios temas. Sin duda, al tema de la anemia y la desnutrición, que en la coyuntura de pobreza extrema que se va a agudizar como consecuencia de lo que ya ha descrito Carlos, tiene que ver con la crisis económica post-pandemia, tiene un impacto necesariamente en el desarrollo cognitivo de los niños y niñas, así que es algo que tenemos que atender. Y como la afectación a la salud en el tema de COVID aparentemente ha excluido a los niños, hay una sensación como que no estuvieran en la prioridad, y tienen que estar en la prioridad, porque la pobreza va a generar consecuencias en ellos directamente en el tema de la anemia y la desnutrición, y eso a su vez va a generar consecuencias en los términos de aprendizaje y de capacidades cognitivas. Seguramente ya sobre eso Carlos y Oscar podrán hablar un poco más, pero es un tema que hay que recordar. Y para eso no hay tiempo, es decir, días que pierdes con un niño con anemia y con un niño desnutrido son secuelas que van quedando y que son en algunos casos imposibles de remediar. Entonces, no es que podamos preocuparnos de esto dentro de un año, hay que preocuparnos ahora, y como tú has señalado, se hizo en la presentación del Premier, del presidente del Consejo de Ministros, algunas menciones, pero nosotros necesitamos que se corrija un problema que ha sido una constante, hablando de políticas públicas, que en un país con alta rotación de ministros es lo que importa, y es que al haber terminado o dejado de utilizar la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, conocida como CIAS, como un espacio de encuentro, en la práctica cada ministerio actúa un poco por su cuenta. Entonces no interactúan ministerios que impactan la vida de los niños, niñas y adolescentes desde su nacimiento, desde RENIEC con el registro y a partir de eso la identidad y el derecho, entre otras cosas, al acceso a la salud, hasta el Ministerio de la Mujer en todos los temas de violencia que se incrementan, como ya lo dijo Carlos, en estos momentos en los que antes por lo menos un niño maltratado tenía la escuela como un espacio en el que un profesor o un compañero podía darse cuenta. Hoy el niño lleva más de 140 días fuera de la visibilidad del contexto social, expuesto a una violencia intrafamiliar que hasta marzo, según Aurora, reportaba solamente en violencia sexual casi 1.000 niñas, además porque tiene la violencia sexual rostro de mujer. Así que hay en realidad en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables una necesidad de activar los controles a través de las demunas y a través de los mecanismos de urgencia, que la norma que se aprobó durante el COVID recogía, pero que no ha tenido un seguimiento. Y el que ha tenido por parte de la Defensoría ha sido, digamos, negativo. Así que nosotros lo que pedimos en realidad es un plan de 360 días, es una acción concreta que permita interactuar a los ministerios, es decir, un liderazgo visible del presidente de la República, del presidente del Consejo de Ministros, que asuman esta labor de coordinación desde el PCM que se ha abandonado y que permita que tengamos claro que en los temas de anemia y desnutrición, claramente, en los temas de combate en la violencia, existe un plan, existen espacios donde puede haber denuncia y existen espacios de monitoreo. Así que básicamente es eso, y nuevamente volver a incidir en lo que dijo Carlos respecto de lo local, ¿no? Si pretendemos que se visibilice o que se haga visible al niño o a la niña desde el gobierno nacional, es bastante complicado. Así que hay que activar los mecanismos locales y para eso hay que generar incentivos.
incentivos que se han creado antes y que necesitamos que se vuelvan a crear ahora o que sean más eficientes. El tema de los FED municipales para metas y identificaciones de logro, pero en realidad el éxito de un gobierno regional o un gobierno local no tiene que ser solo el cemento. El éxito de un gobierno local, regional y nacional es ser capaz de invertir en el capital más importante de una nación, que son las personas. Así que necesitamos volver a mirar a los niños y a las niñas, decirles que estamos presentes, que son nuestra preocupación, que somos conscientes que toda esta situación política impacta no solamente a quienes ahora la vivimos, sino a los jóvenes y sobre todo a los niños, y ratificar lo que dijo Carlos y seguramente los demás expositores volverán a mencionar. Esto nos une, o sea, hay que identificar estos temas que nos unen. Podemos tener posiciones políticas distintas, algunos en realidad son posiciones técnicas. Este no es el intento de enfrentar a nadie, a ningún gobierno, a ningún ministro en particular. Es el intento de llamar su atención respetuosamente y pedirles que nos preocupemos por lo más valioso que tiene un país, que es su futuro. Así que esos niños nos necesitan y nos necesitan ahora. Muchísimas gracias, doctora Marisol Perestello. Yo creo que fue muy claro también y directo y tiene relación con dos puntos que estamos resaltando en esta nueva alerta. Un plan de acción con indicadores claros de logro para 360 días. Hemos sugerido 12 puntos y una propuesta efectiva de articulación. Pero también estamos remarcando la necesidad de saber dónde están, cómo están, quiénes son, cuántos son, para realmente planificar una respuesta efectiva. Y esto tiene que ver con acelerar los mapas de vulnerabilidad que se sugiere este grupo impulsor. Yo me voy ahora, Carlos, al doctor Carlos Casas. La pregunta para usted es muy concreta. O sea, todos sabemos de que las proyecciones de pobreza hasta fin de año pues van a llegar a más de 1 millón de personas, de acuerdo a las estimaciones, de las cuales entre 350 y 400 mil niños serían niños menores de 5 años, de acuerdo a las proyecciones. Este mapa de pobreza, ¿cuánto es real y qué es lo que recomienda desde su posición como economista? ¿Qué debemos hacer para poder enfrentar y hacer y bajar esta media que ya está aquí casi delante de nuestro, ¿no? Y esto es un problema serio. Como decía el padre Gastón, están pasando de pobreza a hambre. Y esto es otro tema que después lo veremos con el doctor Aquino. Doctor Carlos Casas. Muy bueno, muchas gracias por la invitación y también por compartir este panel tan interesante. Bueno, el estimado creo que menciona se queda algo corto, ¿no? Hay estimados que van a un incremento de la pobreza de 8 puntos porcentuales, lo cual estamos hablando de 2,5 millones de personas que pasarían a la pobreza. Y obviamente eso implica un mayor porcentaje de niños, ¿no? Entonces el reto es grande, ¿no? Porque definitivamente este deterioro de las condiciones de vida, de los ingresos y el empleo de las personas lleva a que sus hijos, porque son familias al fin y al cabo, los hijos vayan a tener problemas de alimentación, de anemia, y como sabemos eso afecta dentro del ciclo de vida después su capacidad para generar ingresos, para obtener un buen empleo, para tener una vida digna, ¿no? Que es, digamos, el objetivo que tiene este grupo de tratar de generar las condiciones para una vida digna para los niños, ¿no? Que creo que tener niños con anemia es uno de los peores crímenes que podemos cometer como país, ¿no? Y bueno, en este caso creo que sí es urgente tratar de establecer programas de apoyo, ¿no es cierto? Estos programas de apoyo, por ejemplo, para el ingreso temporal que estamos teniendo, donde arranca Perú, que es trabajos temporales, que va a abarcar, se entiende, a 1 millón de personas, bueno, podría estar yendo justamente a ese grupo vulnerable. Pero creo que no solamente hay que ir por el lado de brindar estos ingresos y los bonos que se están dando a los trabajadores que están entrando en suspensión perfecta, y otros programas sociales que se van a implementar de corta duración, de 3, 4 meses. Entonces hay un punto, digamos, hay 2 puntos importantes en los cuales trabajar. El primero, bueno, focalizar y tratar de llegar efectivamente a las familias a las cuales han sufrido fuertemente sus ingresos y están pasando a la pobreza. Esto implica también tener un mejor grado de focalización, ir mejorando ese tipo de cosas. Y por último, reactivar la economía, ¿no?
la reactivación de la economía es justamente la que va a permitir generar nuevamente empleo. Hay que pensar que los planes de apoyo son planes de corto plazo mientras dura la emergencia, mientras dura la crisis, pero esta crisis, digamos, puede ser más larga o más corta en función de cuándo se reactive la economía, cuándo volvamos a retomar las sendas de crecimiento. Y aquí estamos hablando por lo menos de este y el siguiente año, en el mejor de los casos, pero deben generarse las condiciones para que la actividad económica se reactive respetando todos los protocolos de salud, respetando todo lo que se requiere, en este caso, de crear conciencia y de tratar de contar con elementos que protejan a las personas para, a su vez, ir generando actividad productiva, porque eso es lo que va a generar empleo en el largo plazo. Entonces, programas de apoyo en el corto plazo y pensar en cómo reactivar la economía, y bueno, se están dando pasos en ese sentido. Creo que son dos puntos importantes que no se pueden escapar de la agenda actual, y básicamente tener como grupo objetivo a los niños de las familias que van a entrar en pobreza, ¿no? Creo que ahí hay una labor bastante importante que realizar para justamente poder llegar a través de bonos o a través directamente en especies, ¿no es cierto?, en alimentos, en proteínas, poder proveerles lo que ellos necesitan, ¿no? Y allí viene el gran reto, ¿no? El gran reto de involucrar también a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales, que a veces tienen bastantes problemas, ¿no? Y este es un reto para el Estado en general, porque se necesita que los tres niveles de gobierno se articulen y coordinen entre sí. Y eso siempre ha sido un reto para la implementación de cualquier política pública, pero creo que, dado el riesgo que corre un significativo número de niños, de peruanos, de futuros ciudadanos peruanos, creo yo que tiene que ponerse especial énfasis en tratar de identificarlos y poder darles, si no el dinero, los productos que requieren para poder mantener un buen nivel de alimentación. Muchísimas gracias, doctor Carlos Casas. Yo creo que todos estamos un poco, quizás en una segunda intervención, nos pudiera ser más específico, porque las preguntas están por todos lados. Dicen, el gobierno siempre anuncia medidas para la gran industria, para el gran comercio, pero ¿y la gente de a pie que tiene que vivir el día a día, cómo hacemos? Si tal vez podríamos trabajar un poco en ideas en función también de la propuesta que se ha hecho en la alerta ciudadana. Yo ahora, si me permite, vamos a pasar al doctor Aquino. Doctor Aquino, uno de los temas más preocupantes es que se reitera la urgencia del fortalecimiento de la atención primaria de salud, y hasta donde tenemos entendido, van a haber muchos millones más para reforzar el primer nivel de salud. Y la gran preocupación que nosotros tenemos, ¿será que vamos a hacer un poco más de lo mismo o realmente qué es lo que realmente vamos a invertir? Y la segunda, doctor Aquino, hay que reactivar los servicios de salud, y esto estamos viéndolo y estamos viendo todos los días. Es más, se ha dado la presencia del coronavirus ya en niños y está creciendo también este tema, pero vemos que los servicios de salud no han reactivado todavía sus servicios para vacunas, atención normal, control de crecimiento. Y por el otro lado, seguridad alimentaria nutricional. Gran trabajo para ustedes, del área de salud y nutrición. Adelante, doctor. Salvador, muchísimas gracias. Primero que nada, agradecer, estoy con la presencia de Carlos Marisol, ¿no?, y Carlos Eduardo Aramburú. Muchísimas gracias por estar aquí. Ustedes tienen toda la razón. O sea, el espacio del comité multisectorial que teníamos ahí antes en la PCM con los viceministros que coordinaban políticas es esencial, ¿no? Sí, miren, estamos afrontando un tema que hace 40 años, en el 80, se miraba esto como vamos a regalar alimentos, ¿no? Y la verdad es lo que tenemos que dar es trabajo estructurado, ¿no? O sea, Marisol hablaba, me hacía recordar a Zen, ¿no? En el marco de una hambruna hay que pensar de otra forma. O sea, no hay que mirar solo en comida, porque los paquetes que estamos dando no tienen ni proteínas, como Carlos Casas lo ha dicho muy bien, no tienen proteínas y no tienen frutas, ¿no? Por lo tanto, estamos generando productos de baja perecibilidad que no requieren almacenamiento, por eso son ultraprocesados, ¿no?
Y al final lo que estamos haciendo es generar una cultura alimentaria para los pobres que termina siendo un refugio el carbohidrato. Entonces, por más redes de salud que nosotros tengamos, más extensa, ¿no? La población va a empezar a aumentar de peso, va a haber desnutridos crónicos, que son los que pierden talla, pero el problema es que vamos a volver a tener desnutridos agudos. El gran riesgo en este momento es volver a tener hambre, ¿no? Y la aparición de los desnutridos agudos. O sea, que en este momento está muy desperdigado en el país. El promedio es 0.5, ¿no? De desnutrición aguda, que es hambre, pero está desperdigado. En un riesgo como el que tenemos, con un problema de seguridad alimentaria nutricional, porque ese es el término que tenemos que cuidar más. La seguridad alimentaria nutricional es la única cosa que une hasta ahora como estrategia la parte productiva, las decisiones de macropolítica y macroeconómicas y microeconómicas, con la parte de salud, ¿no? Hay un punto de unión en la infancia, ¿no? Porque es la infancia la que recibe los resultados finales, como bien dijo Marisol, de todas las decisiones que se toman, tanto en macropolítica como micropolítica. El país debe medir sus resultados sobre la infancia, ¿no? Y es por eso que reclamamos un sistema que mida eso y lo reporte con bastante transparencia y singularidad, buscando los territorios donde tenemos problemas. Trapecio andino, los conocemos, ¿no? Las condiciones. Entonces, busquemos un sistema de monitoreo. ¿Por qué? Porque la seguridad alimentaria se genera por hay problemas de disponibilidad de alimentos. Se caen los puentes, no hay forma como llegue, ¿no? No están las carreteras adecuadas. Pero también hay falta de poder adquisitivo. O sea, si te reducen el dinero y hay un problema de precios en el mercado, las familias van a terminar refugiándose en los carbohidratos, ¿no? Y eso va a hacer que los chicos se alimenten con volumen, pasen el hambre, pero no nos nutran, ¿no? Y su repercusión sobre educación, sobre capacidad productiva, ¿no? Sobre el dinero que a lo largo de su vida van a perder, ¿no? Por no tener las capacidades es impactante, ¿no? Y una cosa que deberíamos valorar más y estudiar más, ¿no? Como sociedad, desde la academia, deberíamos aportar eso a nuestros niveles. Los programas tendrían que ser mucho más pensados, ¿no? En lograr un impacto sobre esa población, ¿no? Porque acuérdense que existen, en el Perú, hoy día, existen 3 niveles de seguridad alimentaria, 3 caracterizaciones. Las crónicas, como las comunidades nativas achéningas, aguajún, que no tienen disponibilidad, ahí sacas $1 millón y no tienes nada que comprar, ¿no? Y ellos tienen hambre crónica, ¿no? Los muchachos que sufren la estacional, que son todos los que tienen las repercusiones climáticas, ¿no? El friaje, ¿no? Las heladas generan hambre estacional. Y ahora lo que nosotros tenemos es transitoria, la pérdida de trabajo en Lima, como bien dijo Carlos Casas, el doctor Casas, ¿no? Se ha perdido un montón de trabajo en Lima. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué se sacrifica? Las proteínas, las frutas, la gente come ultraprocesados y terminan el sistema de salud, por mejor sistema de salud que tengamos, hay que tener que cambiar una cultura alimentaria que existe, ¿no? Existe cultura alimentaria, pero no existe cultura nutricional, ¿no? La lógica para poder comprar el mejor producto por cada sol que tenemos no se ha ido desarrollando, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tenemos que verla, porque si no, el dato espeluznante es el que nos dio hoy día Andina, del Sistema Nacional de Información de Defunciones, que decía que de todos los fallecidos que hay ahorita, el 85% de los muertos por COVID están relacionados a obesidad, ¿no? El 43% a diabetes y el 27% a hipertensión. Todas enfermedades que tienen que ver con nuestra forma como nos alimentamos. Muchísimas gracias, doctor Aquino. Yo creo que todos estamos un poco preocupados con lo que nos acaban de decir. Realmente para nosotros pues el tema de seguridad alimentaria y nutricional es fuerte. Las preguntas llegan tanto por el chat como por los medios de comunicación. O sea, ¿qué hacemos inmediatamente para poder llevar adelante, enfrentar todo este tema? Porque el compromiso con la infancia, como dice el manifiesto, es y debe entenderse como una política de Estado y no solamente reducirse al gobierno. Y aquí la gente dice, parece que el gobierno dio la sensación de que todos lo saben, todos lo pueden y no necesitan de nadie. ¿Cómo rompemos este ciclo? Es la gran pregunta y tal vez esto será tema también para que
Ya nuestro invitado especial del día de hoy, el Monseñor Pedro Barreto, ya estará en línea, pero antes de eso veamos nuevamente lo que ha sido el manifiesto que hoy estamos divulgando con todos los medios de comunicación del Perú. Adelante, por favor. De la coyuntura política por la que atraviesa el país, Inversión en la Infancia reitera la demanda de una respuesta urgente frente al impacto que la pandemia viene generando en la situación de nuestra infancia y niñez. Para ello convocamos una gestión y respuesta inmediata en los siguientes puntos. 1. El compromiso con la infancia es y debe entenderse como una política de Estado y no reducirse solo al gobierno, lo cual debe evidenciarse en los mensajes y planes que presenta. Esto en el contexto de ampliar la corresponsabilidad ciudadana, de articular los esfuerzos de todos los sectores sociales y políticos desde el nivel local hasta el central. 2. Reiteramos la urgencia del fortalecimiento de la atención primaria de la salud, la reactivación de los servicios de salud para la atención a la infancia y a la niñez, principalmente en el combate contra la anemia y la desnutrición crónica infantil. 3. Urgir a los gobiernos regionales y locales a la creación de un mapa de vulnerabilidad que sirve para conocer la real situación de la infancia y niñez, así como la eficiencia en el uso de los recursos disponibles. Es urgente saber dónde están, cómo están, quiénes son, cuántos son, para planificar el qué hacer. 4. Frente al crecimiento de la violencia contra la infancia y especialmente contra nuestras niñas, demandamos la creación de espacios locales para la activación de comités para la gestión y respuesta necesaria, así como su inmediata visibilización y priorización en los discursos y planes. 5. Invocamos a todos, principalmente maestros, operadores de justicia y organizaciones sociales, a estar alertas y vigilantes para colaborar en el cumplimiento de compromisos, así como el uso eficiente y oportuno de los recursos disponibles en favor de la defensa y protección de los derechos de nuestra infancia y niñez. Desde la iniciativa ciudadana Inversión en la Infancia, nos mantenemos alerta y a disposición para incidir, vigilar y colaborar en que los compromisos se cumplan, y que nuestra propuesta de plan de respuesta en emergencia para los próximos 100 días se pueda poner en ejecución por el país, nuestra infancia y niñez. Bien, ya estamos de vuelta y damos pues la bienvenida a Monseñor, al Cardenal del Perú, al señor Pedro Barreto, que nos digna acompañarnos en este día en que presentamos nuestra alerta ciudadana. Monseñor, está usted rodeado por estas personas tan lindas y queridas como Carlos Eduardo Aramburú, el doctor Carlos Casas, Marisol Pérez Tello y el doctor Óscar Aquino. Reciba usted en primer lugar los saludos del padre Gastón Garaté y los miembros del Grupo Directivo de Inversión en la Infancia. Hemos recibido también, Monseñor, la comunicación del CEAS aunándose o adhiriéndose a esta alerta ciudadana para ser parte de una acción concreta, común, como respuesta a la emergencia de la infancia. Con ustedes las palabras y bienvenido, Monseñor. Muchas gracias. Muy amable por esta cordial invitación. Cuando se trata de la infancia, de niños y niñas, directamente una persona de fe se refiere a Jesús. Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan. El acercarse a la vida, acercarse al cuidado de la vida que tenemos que hacer. Así que muy buenas tardes y estoy con mucho gusto participando con ustedes.
Bien, yo le pido al panel, en todo caso, si en caso quieren hacer una pregunta en específico a Monseñor Barreto, yo les quiero decir que justamente el padre Gastón Garatea acaba de mencionarnos en su presentación de este Pacto Ciudadano. Queremos una infancia que tenga proyecto y futuro. Por eso hemos reiniciado nuestra Agencia por la Infancia y la Niñez. Cuando el poder es servicio, el poder sirve, nos dijo el padre Gastón. Cuando es solo poder, no sirve. ¿Cómo hacer para que realmente, Monseñor, el tema de infancia y niñez, el tema de la urgencia de actuar en relación a los efectos que ya está teniendo la pandemia en ellos, pueda ser un compromiso de Estado, de todos, de todo el país? Bueno, en realidad yo indicaría dos cosas muy importantes. Una primera es la realidad de la pandemia. Según los últimos datos, estamos hablando de Huancayo, pero también de manera semejante a algunas regiones del país, que el COVID se va a quedar por un buen tiempo entre nosotros. No sé por qué razón, pero en realidad es un hecho que los contagios aumentan. Hace un mes aquí en Huancayo había una proporción de 30, 40 contagios diarios, ahora ya pasan los 600 contagios diarios. Es decir, la situación se torna muy, muy grave y que exige de nosotros toda una decisión muy firme y radical. Y un segundo aspecto que lamentablemente, a pesar de los esfuerzos del Estado, los esfuerzos de la misma sociedad civil, no estamos llegando a un nivel de serena confianza de enfrentar esta problemática grave del COVID-19. Huíamos, pero nunca nos imaginamos que podíamos estar viviendo un abandono, porque así se siente mucha gente, un abandono en los servicios, un abandono también en el sentido y que definitivamente nos hace tomar conciencia que la fragilidad del Estado en el campo de la salud, de la educación, deja mucho que desear. Sin embargo, llorar por la leche derramada, como dicen, ¿no? De la pandemia COVID que nos afecta a todos, pero de manera muy, muy especial de 3 años, que son los que sufriendo silenciosamente. Lo que sí me parece también muy importante es una estrategia común, una estrategia que asegure el oxígeno, que asegure unos kits de intervención inmediata cuando comienza algún signo en la familia, y también reforzar la alimentación dentro de estos 3 aspectos que están integrados y que definitivamente estamos viviendo esta falencia, podríamos decir así. Yo les quiero compartir algo que es muy triste y muy doloroso aquí en la región, aquí en La Oroya, que antiguamente podría decirse era una de las ciudades más contaminadas del mundo, que su aire estaba totalmente afectado y que afectaba especialmente a los niños, y desde hace 15 años estábamos como Iglesia Católica tratando de renovar y de buscar caminos de solución mediante un diálogo respetuoso, firme, en busca de la salud. Sin embargo, lo único que pasó fue que en el 2012 la fundición polimetálica dejó de funcionar y de emitir los gases tóxicos porque la empresa norteamericana Doe-Ram Perú se había declarado en quiebra. El aire de La Oroya en este momento es bastante bueno, mejor que en Huancayo y mucho mejor que el de Lima. Sin embargo, ahora estamos también luchando contra una transnacional que se llama la empresa Linde, que tiene 2 plantas de oxígeno que están sin producir desde el 2012.
y que definitivamente nos hacen pensar que este sistema neoliberal nos hace tomar conciencia que los dueños de un país son las empresas transnacionales y que lamentablemente el gobierno central hace oídos sordos al clamor de la gente, pero sí escucha muy afablemente la voz de una empresa que tiene Praxair el 80% del oxígeno medicinal en su capacidad de servicio. Es un monopolio inmenso. La empresa, desde marzo, que estamos tratando de ver la forma de cómo pueda poner en operación esa planta, ha hecho un estudio económico, no es rentable y por tanto no está operando desde marzo. Nosotros estamos intentando, incluso con la alta dirección de la empresa Linde en Alemania, y esperamos pues que un milagro ocurra para que produzca esa planta de oxígeno. Una de ellas, la antigua, produciría 1.200 balones de 10 metros cúbicos al día. Esto es significativo. ¿Cuántos miles de balones de oxígeno se pudo hacer? Y no se hizo. Los niños están sufriendo, y están sufriendo no solamente ellos, sino también sus padres y mucha gente. Entonces, para mí, en este momento tiene que haber una voz muy fuerte, y esta inversión en la infancia tiene que tocar las puertas también de nuestro gobierno central para poder tomar una decisión al respecto. Aquí la región Junín ya ha hecho una ordenanza regional para la intervención de las plantas en los próximos días. Esperemos que todo vaya bien para que en 15 días pueda producirse esa capacidad de oxígeno. Este es un aspecto que para mí me preocupa mucho. La indolencia, la indiferencia de mucha gente, esa economía empresarial sin rostro humano, es fruto de este sistema que el Papa Francisco dijo que ha fracasado, y aquí en nuestra patria ha fracasado. Por tanto, mi apoyo pleno y total a esta alerta ciudadana para que la inversión en la infancia, que es un factor clave, como dicen también el esquema, para la erradicación de la pobreza, requiere pues una respuesta pronta, coordinada, del Estado y de la sociedad civil y de la actividad empresarial. Esto es lo que quisiera haber compartido con ustedes, y gracias por la atención. No, muchísimas gracias, Monseñor Barreto, por realmente por estar con nosotros, y sobre todo por este mensaje que suma y nos aúna a todos. Marisol Perestello, por el otro lado, en nombre del grupo de Inversión en la Infancia, le quiere dar la bienvenida y seguramente querrá hacerle alguna pregunta. Marisol. Sí, Monseñor, muchas gracias primero. Es un placer poder dirigirme a usted por este medio, saludarlo y compartir con usted nuestras preocupaciones sobre el tema de infancia. Yo quería hacerle una pregunta puntual, pero enmarcarla en lo que nosotros planteamos para ver qué rol puede jugar la Iglesia institucionalmente en este proceso. Que somos claramente un Estado laico, pero eso no significa que no exista primero un concordato y después un profundo vínculo entre la Iglesia y la Iglesia Católica, también por supuesto otras confesiones, que genere compromisos con relación a la vida en comunidad. Nosotros creemos que una de las respuestas para luchar contra la anemia, la desnutrición, la violencia intrafamiliar, viene desde lo local. Es decir, se pueden hacer normas, legislación, protección de niños, pero es lo local lo que se tiene que activar para que los niños tengan un espacio de protección en la escuela y en su vida en comunidades. De esa lógica, en Brasil funciona la pastoral de la infancia, y no sé, yo trabajo en la pastoral carcelaria, por eso le pregunto por qué no hay una pastoral similar en términos de infancia en el Perú, y si se ha pensado en trabajar una pastoral desde la infancia que pueda hacer que exista de manera que existe de hecho en algunas, la Ciudad de Dios, por ejemplo, en San Juan de Miraflores, y un montón de instituciones religiosas que apoyan niños, pero que de manera institucional
se puede apoyar desde lo local en este esfuerzo por denunciar la violencia y garantizar este soporte más de prevención que se hace para proteger a los niños, niñas y adolescentes en nuestro país? Era la pregunta que le quería hacer. Y saludarlo nuevamente. Es un gusto. Gracias, Marisol, gusto de estar nuevamente contigo. En realidad lo que tú comentas es una exigencia también muy grande de cuidar a los niños, a la infancia. En realidad la Iglesia Católica, a través de las jurisdicciones eclesiásticas, tiene una pastoral infantil, una pastoral de infancia, una infancia misionera, etcétera. Pero tal vez reconociendo y haciendo una sana autocrítica, no tenemos esta fuerza como que tiene la Iglesia Católica en Brasil, la pastoral de la crianza que llaman ellos, y que definitivamente abarca no solamente el aspecto pastoral directo, sino también la defensa de la vida, la defensa de su entorno natural. En este sentido, sí tenemos mucho todavía por hacer para que podamos privilegiar esta inversión. Yo diría inversión, no solamente hablamos de inversión económica, sino una inversión pastoral. Creo que ustedes como grupo, inversión en la infancia, esta es una cosa clave para el desarrollo de una sociedad y desarrollo de la misma Iglesia. Entonces sí, yo podría afirmar que ciertamente estamos todavía muy lejos de esto. Estas circunstancias de la pandemia nos hace, yo diría, muy sensibles a la problemática en general de la sociedad. Pero grupos como ustedes nos ayudan a privilegiar dentro de esta pandemia a los niños y también, yo diría, a los adultos mayores, que en el Perú son el 11%, ¿no? El 11% del Perú es de adultos mayores. Entonces yo no sé qué porcentaje tiene la niñez, yo creo que es mucho mayor, lógicamente. Pero sí tenemos que focalizar con especialistas y con grupos como ustedes esta conciencia y esta sensibilidad para responder a los requerimientos que tienen los niños, ¿no? Ahí tiene relación con la familia, relación con la economía, relación también con otros aspectos sociales de la vida. Muchísimas gracias, Monseñor. Nosotros muy contentos de saber que podemos contribuir con la Iglesia Católica y ojalá podamos tener pronto una pastoral de la infancia que responda realmente integralmente similar a lo que hay en Brasil o mejor, no sé, pero realmente estamos muy contentos, solidarios y comprometidos con el trabajo que ya venimos haciendo con el CEAS y ahora a través de usted como Cardenal de Lima. Muchísimas gracias, Monseñor, y yo le doy un abrazo, despido brevemente, tenemos una conferencia de prensa, hay como 18 medios que están haciendo preguntas, y nos quedaremos con el panel de inversión en la infancia que pueda atender la conferencia. Monseñor, muchísimas gracias nuevamente, bendiciones. Gracias. Me quedaré con ustedes hasta las 5 de la tarde. Gracias. Muchas gracias, Monseñor. Entonces, vamos rápidamente a un corte y volvemos ya con las preguntas y la conferencia de prensa. Gusto verlo, Monseñor. Sintonízanos este viernes en Desde Casa con la infancia y la niñez en el corazón, donde estaremos discutiendo el tema salud emocional en los niños y jóvenes a raíz de la pandemia y la persecución de la violencia contra niños, niñas y adolescentes con el psicoanalista medioambiental Luis Dávalos.
Además, la abogada, escritora y blogger Mónica Esparza Patiño, especialista en literatura infantil, nos enseñará cómo incentivar la lectura de nuestros niños en tiempos de pandemia. Y Janet Pérez, conductora de Nutrición en la Infancia, nos presenta qué efectos tiene la malnutrición infantil sobre la economía. No te lo pierdas en este programa Desde Casa, con la infancia y la niñez en el corazón. Bien, ya estamos de vuelta. Realmente les agradecemos mucho a las 17 estaciones y medios que se han juntado acá. Yo quiero empezar por los amigos de Perú 21 y luego seguiré con las preguntas de los diferentes medios, y yo agradecería al panel que está aquí con nosotros que vayan, leo las preguntas, por lo menos las 5 primeras preguntas, y las compartimos. Perú 21, Lima, estamos a un año de conmemorar el bicentenario de la independencia del Perú. ¿Qué metas en favor de la niñez desde el corazón consideran que deberíamos tener para julio próximo en el ámbito de la salud y de la educación? ¿Dónde y en qué parte podemos romper estas grandes brechas de atención para el segmento de la población? Se la hacen a Carlos Eduardo Aramburu y a Carlos Casas. Segunda pregunta, Radio Alegría de Apurímac y Radio Cutibalú de Piura. ¿Se tiene en conocimiento que programas de alimentación como el vaso de leche y luego se hizo política pública nacional realmente han logrado disminuir los índices de desnutrición y anemia? ¿Hay cifras? ¿Los programas sociales están rindiendo resultados, doctor Oscar Aquino? En el caso concreto de violencia y de los planes de acción, Marisol Pérez Tello le preguntan, en este contexto complejo, ¿cuál debería ser el rol concreto de los gobiernos locales y regionales frente a la situación de la infancia y niñez, dado que en ambos niveles de gobierno están más cerca de las poblaciones? Y justamente Radio Onda Azul de Puno pregunta, ¿es posible que los gobiernos locales puedan reorientar sus presupuestos para responder a este plan de emergencia o tienen que pedir permiso a quién? Porque si estamos en emergencia, supuestamente hay flexibilidad para esto. Tal vez el doctor Carlos Casas y Carlos Eduardo. Entonces comenzamos, por favor, Carlos Eduardo. Sí, cómo no. Bueno, yo creo que tenemos que mirar lo que tenemos y no solamente lo que nos falta, ¿no? Un discurso muy común es quejarnos porque nos falta de mucho, y no hay duda que eso es cierto, pero a veces ignoramos lo que tenemos. Entonces, yo creo que hay varias cosas que resaltar que forman parte de esta propuesta de alerta ciudadana del grupo. La primera es, ya lo ha dicho Marisol, hay un mecanismo que ha estado durmiendo el sueño de los justos, que es la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, que es un espacio de coordinación. Tenemos una muy mala tradición en el Estado peruano de que uno maneja un ministerio como la casa propia, ¿verdad? Cuando lo que requerimos es algo multisectorial. Entonces, lo primero que hay que hacer es ponernos de acuerdo que la niñez es una prioridad, como la tercera edad, lo ha dicho el señor Barreto, que tenemos que establecer mecanismos de priorización que significan dos cosas. Primero, saber dónde están los mayores problemas. Y ahí hemos sugerido la idea de un mapa de vulnerabilidad. Estadística existe, la academia está dispuesta a apoyar, no es una cosa muy complicada, y se puede hacer vulnerabilidad por grupos de edad, vulnerabilidad en niños, vulnerabilidad en jóvenes, vulnerabilidad en adultos mayores, para establecer prioridades. Segundo, la tercera es una cosa muy concreta, ha funcionado bastante bien, se conoce como el FED, el Fondo de Estímulo al Desempeño, pero ha trabajado solamente a nivel de gobierno regional, cuando los niños y el adulto mayor tienen un espacio más reducido. Entonces, habría que pensar, y eso no es complicado, en un FED a nivel regional, subregional, que podría ser provincial y distrital. Y lo cuarto que quiero señalar como antropólogo es que no subestimemos la capacidad de las propias personas. Hay un ejemplo, Salvador, que contigo hemos visitado cuando hemos hecho trabajo de campo, que son los centros de vigilancia comunitaria. Son espacios de los municipios donde asisten mamás que tienen niños menores de 5 años a conversar entre ellas con el apoyo, sea de un docente, de un obstetricio, de un médico. Esos espacios no tienen un gran costo y podría ampliarse, hasta ahora trabajado todo el tema de salud y lactancia materna, podría ampliarse a los temas de violencia, que Marisol conoce también, de vigilancia, de par a par,
no subestimemos la capacidad de la gente de hablar más pobre. Y aquí un pedido al monseñor Barreto. Yo como antropólogo sé la enorme presencia y prestigio que tiene la Iglesia Católica en las poblaciones más alejadas, las poblaciones amazónicas. Necesitamos que sean parte de la solución, ¿verdad? Yo sé que el gobierno, una de las cosas que creo que ha tenido mal es pensar que puede solo. No puede solo. Y por lo tanto, llamar a trabajar a nivel local, termino con esta idea, comandos locales de apoyo a la niñez. Y esos comandos presididos sin duda por la alcaldía, pero que tengan presencia de la iglesia, de los maestros, de la lucha contra la pobreza, de los propios personales de salud, para poder establecer un mecanismo que cree confianza, que tenga recursos, pero que empiece a trabajar en un plan coordinado en función de la priorización y la vulnerabilidad de los niños pequeños y los adultos mayores. Yo creo que todos esos son recursos que tenemos, no subestimemos la capacidad de trabajar para combatir violencia intrafamiliar, no bastan policías ni demunas. La gente tiene que hacer control entre pares. No hay nadie que sepa más quién está con violencia o niño desnutrido que la vecina. Entonces, este es un modelo que yo vi en Nepal que funcionaba muy bonito, un sistema de caritas felices, caritas tristes o caritas neutras, por cada niño de la comunidad, que se ponía en una gran pizarra. Entonces se le tomaba examen a las mamás en forma colectiva, no era una autoridad que las iba a jalar, sino entre ellas mismas, para saber qué niño tenía control de niño sano completo, vacunas completas, estaba bien nutrido, etc. Y las propias mamás ejercían una función de vigilancia. Rescatemos los centros de vigilancia comunitaria a nivel distrital y asignémosle un fondo adicional a aquellos distritos y provincias que cumplan metas para los niños. Gracias. Un pequeño paréntesis en esto, y yo voy, lo que pasa es que quieren que el monseñor Barreto responda. Monseñor dice, desde la iglesia, desde nosotros, ¿qué debemos aspirar? ¿Qué meta quisiera usted, monseñor Barreta, ver en el bicentenario de la independencia? ¿Qué le gustaría ver en términos de meta que se cumpla en términos de infancia y niñez? Y cómo la iglesia o los fieles podemos participar en esto. El Facebook y los medios están que revientan con estas preguntas. Adelante, monseñor. Sí, lo primero que hay que ser consciente es que la Iglesia Católica estuvo desde el principio muy inserta en este grito libertario, y que definitivamente la Iglesia Católica, incluso antes del Bicentenario, desde el siglo XVI, ha estado presente en la costa, en la sierra y especialmente en la selva. La opción de la Iglesia desde el principio fue Amazonía, y esto es muy claro, y ahora con todo lo del sínodo sobre la Amazonía que se realizó en octubre del año pasado, ha adquirido también mucha fuerza. Ha estado también en la sierra, sobre todo en todas las zonas quechuas. Por ejemplo, uno de los compromisos que tenía la Iglesia es que ningún sacerdote en tiempo de la colonia podía ordenarse si no sabía el quechua. Y ahí tenemos el ejemplo de Santo Toribio de Mogrovejo. Realmente la Iglesia no es vinculante, pero siempre ha estado presente porque no puede desintegrar o separar la persona humana, sea quien sea, de su misión evangelizadora. Por tanto, yo creo que aquí tenemos que ir aprendiendo, en primer lugar, a respetarnos unos a otros. En segundo lugar, a poner en práctica lo que los documentos constitucionales está. El primer artículo, si lo viviéramos, de la Constitución Política del Estado, que pone que la persona humana es el fin supremo del Estado, las consecuencias tendríamos que sacarlas de ahí. La centralidad de la persona humana, la unidad dentro de la diversidad cultural, la diversidad social, la diversidad incluso religiosa. Por eso yo creo que hay que ir a los principios fundamentales. Y un comentario final podría decir que cuando se habla del Bicentenario no debemos olvidar los siglos y siglos anteriores al Bicentenario, como si el Perú comenzara recién el 28 de julio de 1821. No podemos negar toda la riqueza de la diversidad de culturas andinas, costeñas y también especialmente las amazónicas. Creo que aquí está el meollo y concuerdo también con lo que nuestro
profesional, el amigo que ha hablado antes, el antropólogo, no recuerdo ahora su nombre, creo que es Carlos Casas, ¿no? Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, ¿no? Sobre los comandos locales de atención a la niñez. Tenemos que comenzar desde la familia, desde los grupos. Gracias. Muchísimas gracias, monseñor. Ahora sí, gracias, UCI. Nos da 8 minutos más. Estamos transmitiendo en TV Digital en directo. Y yo agradecería los turnos de respuesta con Marisol, Carlos Casas y Óscar Aquino a las preguntas que se les ha hecho llegar. Entonces, adelante, Carlos Casas primero. Perdón, ahora sí creo. Disculpen. Una de las metas que yo soy de escoger pocas metas, pero meterle todas las balas allí, sería ¿por qué no plantearnos anemia cero? ¿No? Anemia cero es un punto, creo que es importantísimo, porque como sabemos es, como lo mencioné en mi primera intervención, es un crimen que tengamos niños desnutridos, niños anémicos que después van a ver comprometido su futuro. Si queremos brindarles un país y un futuro a los niños, definitivamente tenemos que ir a disminuir, a erradicar totalmente la anemia. Y creo que eso es algo en donde sí podría haber mucho consenso de las fuerzas políticas. Nadie podría oponerse a eso y sumar esfuerzos tanto del sector privado, del sector público, de las iglesias, de la sociedad civil. Creo que eso sería un punto bastante importante a mencionar y a tratar de incidir, creo yo, ¿no? Ese es un punto, y obviamente todo el tema vinculado a la violencia, ¿no? Porque no solamente es alimentar el cuerpo, sino también es evitar que el alma se dañe, ¿no? Entonces, tenemos que justamente tratar de trabajar en otra meta, sería disminuir o erradicar la violencia infantil o tener mecanismos efectivos para justamente identificar y poder controlar eso. Había una última pregunta que tenía que ver con respecto a los gobiernos locales y regionales, ¿no? ¿Cuál debe ser el rol y si pueden destinar más recursos? Creo que extraordinariamente a aquellos gobiernos locales y regionales que cuentan con canon, se les podría dar la autorización para que de manera extraordinaria, porque estamos en tiempos extraordinarios, puedan utilizar ese dinero que generalmente lo usan para infraestructura, para gasto corriente, para comprar alimentos y para poder darle a la población, digamos, las proteínas y en general todo lo que necesitan para estar bien alimentados, ¿no? Creo que eso sería un punto bastante importante, pero también debería haber el control de la ciudadanía para justamente evitar que haya cualquier manejo que no sea muy transparente a nivel de los gobiernos locales. No creo que tenemos que incidir en esto, porque la idea no es abrir las compuertas simplemente para que puedan gastar todo, sino tratar de acotar, tratar de poner determinados puntos o determinados bienes los cuales se puedan comprar o alimentos que se puedan comprar, y probablemente el Estado, el gobierno nacional podría facilitar la oferta, ¿no es cierto? Yo creo que esto lo que nos permitiría sería comprar en cantidad y poder disminuir los costos para poder llegar de la manera más efectiva posible a la mayor cantidad de niños. Muchísimas gracias, Carlos. Yo creo que han puesto varios puntos en agenda y uno de ellos el uso efectivo del canon social. Tengo entendido que no se está utilizando efectivamente esto en este momento. Creo que es un punto importante. Óscar Aquino, para luego pasarle a Marisol para también cerrar este espacio que nos han dado tanto UCI como todas las emisoras que se han aunado, que son 17 emisoras en todo el país que están siguiendo esta transmisión. Adelante, Óscar Aquino. Muy amable, Salvador. Primero que nada quisiera saludar hoy día 6 de agosto a los nutricionistas, a mis colegas, ¿no? Que se cumple un aniversario más. Quisiera decir que qué metas plantearía. Estoy de acuerdo con Carlos que la meta de anemia seria sería súper interesante, pero sin vacunas completas para niños menores de 1 año, yo las pondría ahí, y agua potable y desagüe con tratamiento de agua gris sería espectacular, ¿no? Nuestro país cambiaría radicalmente con los niveles de contaminación y uso de agua, ¿no? Creo que ahí hay un tema que se nos está pasando, y que es casi histórico, ¿no? Y se nos está pasando. Y además hay recursos, ¿no, Óscar? Sí, hay dinero. O sea, el problema no es un problema de falta de fondos, sino gestión. El otro problema que tenemos es que hemos perdido el rumbo en algunos problemas sociales. El vaso de leche, por ejemplo,
no tiene ningún impacto en nutrición. Es un programa alimentario de transferencia, ¿no?, de un recurso alimentario, ¿no?, que aporta solo 207 calorías como ración de día, ¿no? O sea, es muy poco, no tiene impacto nutricional, ¿no? Pero ¿qué ha servido? Ha servido para las células sociales, para poder hacer mucha más organización. Para eso nos sirvió. Creo que ahora ya han habido por lo menos 3 intentos. Yo creo que Carlos Eduardo tiene más sistematizado eso, por lo menos para modificar ese programa social, ¿no?, en el cual invertimos $100 millones anuales, ¿no?, para hacer eso. Pero yo creo que podemos potenciarlo. Estoy seguro que Carlos Casas ahí en la del Pacífico tiene más de una propuesta para potenciar ese programa social. Y hay que dividirlo, ¿no?, como Carlos Eduardo Aramburu ha hecho alguna vez, ¿no?, a estos programas entre programas alimentarios y programas nutricionales. Lo que el Perú ha hecho es generalmente programas alimentarios. Hay que llenar el estómago, ¿no?, pero no ha buscado una meta que impacte en desnutrición crónica y la elimine, ¿no?, la vaya reduciendo. Lo hemos logrado con estructura en los últimos 10 años. Hay que ver lo que ha dado el Perú dando la talla con el Banco Mundial, porque hemos bajado más de la mitad de la desnutrición en 10 años, ¿no?, con un conjunto de políticas que no han tenido que ver con alimentación. Pero hay que ver, ahora tenemos que trabajar lo que es trabajo formal, ¿no? ¿Sí o no? Ha salido como necesidad de esta crisis trabajar trabajo formal y estructuras de mercado, ¿no? Porque muchas cosechas de corto plazo de pan llevar se están perdiendo porque no hay mano de obra, ¿no ves que no hay movilidad, ¿no? Entonces aquí hay muchos temas que trabajar. Miren, hoy día hay una página web del Programa Mundial de Alimentos, ¿sí?, que te da información al día y que te dice, en el Perú hay 32 millones de habitantes y hay 4 millones con insuficiencia de ingesta calórica. Hoy, con datos de hoy, ¿no? Y en Lima te habla de que está en 12.6 la falta de ingesta de familias, que representan 1.300.000 personas que se están yendo a dormir con hambre. Vamos, no, te agradezco mucho, Oscar. Yo creo que estamos muy puntuales, muy directos. Gracias, gracias Susi Noticias por estos espacios y a toda la gente que nos sigue siguiendo y a todos los medios. Marisol, para englobar, parece que tenemos algunos sueños posibles y realizables. Y concretamente todos pensamos que podemos atacar anemia y bajar la violencia contra la infancia. ¿Esto es factible? Yo creo que esas son las dos metas. Tú pedías metas y creo que todos coincidimos en eso. Y en anemia cero, que es un objetivo que nosotros planteábamos, hay que tomar el agua, porque lamentablemente podríamos lograr con un esfuerzo importante, todos unidos, desde lo local, incorporando a la sociedad civil, a la iglesia, incorporándonos, o sea, digamos, siendo parte todos de este objetivo último, pero si no logramos resolver el problema del agua, nunca vamos a terminar de cerrar esa brecha. Entonces, ahí hay un primer tema que hay que cerrar, y hay distintos mecanismos. Estoy pensando sobre todo en la Amazonía, ¿no?, hablando del sínodo panamazónico y de la Laudato Si, y de los compromisos que existen a nivel de los pueblos indígenas que están ahora sufriendo mucho por el tema de la pandemia y el tema de la imposibilidad material de ese problema. Eso es uno. Y también me gustaría que pudiéramos evaluar los resultados de la beca 18 en indígenas, ¿no? No es casualidad que puedan acceder a beca 18 y que luego terminen regresando a sus comunidades. Y hay, sin embargo, esfuerzos desde la iglesia, por ejemplo, en Fe y Alegría, en la zona de Chiriaco, en la zona de Bagua, de las niñas aguajún, hay 500 niñas aguajún estudiando en un albergue que sí tienen un rendimiento distinto porque tienen la alimentación complementaria dentro del colegio Fe y Alegría. Entonces aquí sí podríamos hacer acciones conjuntas en las que cada quien juegue un rol y podamos lograr ese objetivo que a mí me parece es lo que nos merecemos como país. Entonces, agua y mejora de alimentación en el tema de anemia y el tema de la violencia, poniendo el foco en prevención, y la prevención es también nuevamente a nivel de lo local, con espacios como los que ha comentado Carlos Eduardo, que es el vecino cuidando al niño, la iglesia mirando a los niños, el colegio mirando a los niños, porque el foco del gobierno nacional no va a llegar, tiene que llegar el amigo del colegio que le acusa a la mamá y la mamá se compromete, ¿no? El prójimo, ese próximo, ese que tienes al lado, que es por el que te tienes que preocupar. Y el rol del gobierno local y del gobierno regional tiene que ser ese, que nosotros nos hemos olvidado de las instituciones intermedias. Las instituciones intermedias son las que cumplen ese rol, las que están entre el ciudadano y el Estado. Y es el gobierno local el que entiende esas necesidades. Así que excelente salida, no solamente la del Cano,
sino la de trasladar el FED también a lo local. Yo creo que eso puede ser un incentivo. Lo vimos contigo, con el padre Gastón, con Gloria, cuando caminábamos por Cayara y por las zonas de Ayacucho más pobres y deprimidas, cómo es que toda la comunidad participaba haciendo la papilla, poniendo, además Óscar lo sabe, esto seguramente mucho mejor que yo, pero poniendo las cosas que tenían, no lo que se le ocurría al ministro de turno, con todo respeto, que podía venderse, sino lo que localmente se podía usar mejor para combatir la anemia. Entonces yo creo, Salvador, que esta debería de ser una meta que nos genere esperanza, ¿no? Yo creo que podemos estar unidos en todo lo que tenemos en común y por supuesto que los niños son sin duda el capital más importante, los niños y niñas que tiene nuestro país, y hay que preocuparnos por ellos ahora. Bien. Muchísimas gracias, Marisol, muchísimas gracias a todo el panel, muchísimas gracias, Monseñor Barreto. Creo que hoy hemos culminado algo muy importante, dar este mensaje de esperanza. Es mejor sumar que restar y hacer realmente posible que esta alerta ciudadana se transforme en una realidad y un compromiso político de gobierno y de las organizaciones sociales. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Y yo recordando al padre Gastón, a Gloria Helfer, a José Rivero, al padre Morales, a tanta gente que dio origen, al doctor Uriel García, todos ellos que dieron origen a este movimiento ciudadano de inversión en infancia. Muchísimas gracias, se repite mañana jueves a las 11 de la mañana. Gracias, Susi Noticias.